Dicen que la niebla esconde secretos. Es como un velo entre nuestro mundo y otro, uno que no siempre logramos comprender. Hoy les contaré una historia que desafía toda lógica, un suceso que dejó a una pequeña comunidad costera completamente desconcertada y para algunos aterrada. Prepárense, porque lo que apareció en medio de la niebla simplemente no tiene explicación. Todo comenzó en un tranquilo pueblo llamado Punta Escondida, un lugar conocido por sus densas y repentinas nieblas que suben desde el mar y lo envuelven todo en cuestión de minutos. Los habitantes estaban acostumbrados a este fenómeno. Era parte de su vida, una característica pintoresca de su hogar. Pero una mañana de octubre, la niebla que llegó no era como las demás. Era más espesa, más fría, y traía consigo un silencio antinatural. Los pájaros dejaron de cantar, el sonido de las olas parecía ahogado. El mundo se detuvo. Fue entonces cuando empezaron los avistamientos. Primero, fue un pescador solitario, un hombre llamado Mateo, que había salido antes del amanecer, mientras intentaba regresar al puerto. Navegando a ciegas por la densa bruma, vio algo moverse a lo lejos. Al principio pensó que era otro barco, pero la forma era extraña. No tenía luces, no hacía ruido. Parecía una estructura alta y delgada, casi como una aguja, que se alzaba desde el agua y se perdía en la niebla de arriba. Se movía con una gracia imposible, deslizándose sobre la superficie sin dejar estela. Mateo frotó sus ojos pensando que el cansancio le jugaba una mala pasada, pero la figura seguía ahí, un pilar oscuro contra el gris infinito. Giró el timón, asustado, y aceleró hacia la costa, sin atreverse a mirar atrás. Cuando llegó al muelle, temblando, contó su historia. Algunos se rieron, otros lo atribuyeron al alcohol o a la falta de sueño, pero pronto otros relatos comenzaron a surgir. Una mujer que paseaba a su perro por la playa juró haber visto la misma aguja oscura, esta vez más cerca de la orilla, moviéndose paralela a la costa antes de desvanecerse de nuevo en la niebla. Un grupo de niños que jugaban cerca de los acantilados la describió como una torre negra que caminaba sobre el agua. Todos coincidían en lo mismo. Era alta, delgada, completamente silenciosa y se movía de una manera que desafiaba las leyes de la física. La Guardia Costera fue notificada. Realizaron búsquedas con radar, pero no encontraron nada. Ningún objeto metálico, ningún barco no identificado. Para los instrumentos, el mar estaba vacío. La niebla, sin embargo, persistía, negándose a disiparse incluso con el sol del mediodía. La tensión en Punta Escondida crecía con cada hora que pasaba. La gente empezó a cerrar sus puertas con llave, a mirar con recelo hacia el manto blanco que cubría el pueblo. Lo más extraño ocurrió esa noche. La niebla se volvió aún más densa, si es que eso era posible, y con la oscuridad llegó un sonido. No era fuerte, sino un zumbido bajo y constante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era una vibración que se sentía más en el pecho que en los oídos. Fue entonces cuando las luces del pueblo empezaron a parpadear. Los electrodomésticos se encendían y apagaban solos. Los teléfonos perdieron la señal. Era como si una fuerza electromagnética invisible estuviera envolviendo Punta Escondida. Un joven aficionado a la astronomía llamado Leo decidió hacer algo audaz. Tenía un dron equipado con una cámara térmica. Pensó que si la figura no era detectada por el radar, quizás emitía calor. A pesar de las advertencias de sus padres, llevó su dron al punto más alto del pueblo, un viejo faro abandonado, y lo lanzó hacia la niebla, en dirección al mar. La transmisión de video llegó a su tableta. Al principio solo veía el gris uniforme de la niebla. El sensor térmico no mostraba nada más que el frío del ambiente. Leo movió el dron de un lado a otro, barriendo la costa. Estaba a punto de rendirse cuando algo apareció en la pantalla. No era una fuente de calor, sino todo lo contrario. Era una mancha de frío intenso, una silueta negra en el mapa térmico que tenía la forma exacta de la aguja que todos habían descrito. Era una ausencia de calor, un vacío térmico que se movía sobre el agua.
Mientras Leo observaba, fascinado y aterrorizado, la figura se detuvo. Luego, lentamente, comenzó a girar sobre su eje. Y entonces, algo aún más imposible sucedió. De la parte superior de la aguja, algo se desplegó. No eran velas ni alas, parecían pétalos, grandes y oscuros, que se abrían lentamente como una flor geométrica en cámara lenta. La temperatura en esa zona, según el sensor del dron, cayó en picado, alcanzando niveles bajo cero. El zumbido se intensificó. En el pueblo, la gente que miraba por sus ventanas presenció un espectáculo de luces espectral. La niebla comenzó a brillar con un suave resplandor azul y verde, como una aurora boreal atrapada a nivel del suelo. Las luces danzaban y se arremolinaban, y en el centro de todo, aunque apenas visible, se intuía la silueta de la estructura con sus pétalos abiertos. No era una luz cálida ni acogedora. Era fría, etérea y profundamente extraña. De repente, tan rápido como había comenzado, todo se detuvo. El zumbido cesó. Las luces en la niebla se apagaron. La figura en la pantalla del dron de Leo se replegó, volviendo a su forma de aguja, y luego simplemente se desvaneció. No se movió hacia el horizonte, no se sumergió. Un momento estaba allí y al siguiente ya no. El vacío térmico en la pantalla desapareció. Casi inmediatamente después, la niebla comenzó a levantarse. En menos de media hora el cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban y el sonido familiar de las olas regresó. Punta Escondida volvió a la normalidad, pero nada volvió a ser igual. A la mañana siguiente no había ninguna prueba física de lo que había ocurrido. Ni huellas, ni residuos, ni lecturas anómalas. Solo quedaban los testimonios de casi todo un pueblo y una grabación de video térmica, borrosa y temblorosa, en la tableta de Leo. Los expertos que la analizaron no pudieron explicarla. Algunos sugirieron un fenómeno meteorológico desconocido, una especie de espejismo complejo. Otros hablaron de histeria colectiva, pero para la gente de Punta Escondida la explicación era mucho más simple y a la vez más aterradora. Algo los había visitado. ¿Qué era esa estructura? ¿Una nave de otro mundo? ¿Una criatura de una dimensión que se cruzó con la nuestra a través de la niebla? ¿O quizás un fenómeno natural tan raro y complejo que nuestra ciencia aún no puede catalogarlo? La verdad es que no lo sabemos. La historia de la aguja en la niebla se convirtió en una leyenda local, un cuento susurrado para asustar a los niños y para recordar a los adultos que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Lo único cierto es que, desde aquel día, los habitantes de Punta Escondida ya no ven la niebla de la misma manera. Ya no es solo un fenómeno climático pintoresco, ahora es un recordatorio constante de que, a veces, cuando el mundo visible se desvanece, algo del mundo invisible puede decidir hacerse presente. Y lo que apareció esa vez en medio de la niebla sigue sin tener explicación. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias que desafían nuestra realidad, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video.